Yo voy a hablar de un tema local extremadamente sensible y voy a tratar de enfocarlo desde ese punto de vista, que tiene que ver con la confirmación que realizó hoy la antropóloga Alicia Luciardo de que los restos encontrados recientemente en el Batallón 14 son de una mujer. Un cuerpo de mujer que dijo tiene un deterioro generalizado, no tiene vestimentas ni efectos personales que permitan identificarla. Es un dato clave el que sea una mujer. ¿Por qué? No vamos a especular con nada, pero vamos a dar los datos objetivos. Porque existe un informe del Ejército, vamos a hablar algo de eso, que habla de 3 mujeres. Este caso, por supuesto, que genera mucha tensión, nerviosismo, angustia en los familiares que pudieran estar involucrados, ¿no?, en esto, ¿no? Hay, por sobre todas las cosas, una gran incertidumbre. El total de mujeres desaparecidas es aproximadamente de 40, ¿no? Esta tumba clandestina fue encontrada a menos de un centenar, a menos de 100, en un terreno tan enorme, a menos de 100 metros del lugar donde se había señalado que estaba la tumba de María Claudia García de Hellman. Es decir, estaba muy cerca de ese lugar. El hecho, ¿se acuerdan? Generó una enorme expectativa, gente del gobierno allí señalando, aquí está, acabaron, no encontraron nada. Gobierno de Tabaré Vázquez. El gobierno de Vázquez, una desazón tremenda, para, sobre todo la hija Macarena. Pero además tuvo repercusiones políticas que mucha gente no sabe, afectó mucho el diálogo entre Tabaré Vázquez y los militares en ese momento, que había conversaciones diversas sobre qué iba a pasar con todo esto, y afectó al comandante jefe del ejército, un hecho desconocido, poco conocido, el teniente general Bertolotti, que debió ser desarmado para evitar un grave incidente porque quería tomar represalias contra quienes presuntamente le habían dado datos falsos, porque lo habían atacado su honor, lo habían dejado mal parado ante el presidente. Se vivieron escenas muy duras. Esto me lo han confirmado miembros incluso del gobierno de aquella época. Como decía, aquello afectó los diálogos entre los militares, en particular el ejército y Tabaré Vázquez. Ha habido informes distintos, y hay un famoso informe del ejército, de las 3 fuerzas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, sobre el destino de los desaparecidos. Estos informes han tenido información, valga la redundancia, correcta, y alguna no. Por ejemplo, se había dicho que el cuerpo de Julio Castro, el maestro y periodista, había sido desenterrado y cremado y se encontró con un balazo en la cabeza. Es decir, ese fue un hecho incierto. Existen otros que parecen ser ciertos, avalados, entre otros, por López Mas, el que más ha conducido todo este proceso hasta hace un tiempo, avalado por gente que estuvo muy vinculada a este tema en el gobierno pasado, que fue el Plan Zanahoria, que según dice el Ejército en su informe, se concretó, es decir, la exhumación de cadáveres, no se sabe bien qué pasó después, ellos dicen que la mayoría fueron cremados para evitar que fueran encontrados. Este informe puede tener cosas exactas, cosas inexactas, pero respecto a las mujeres, ¿qué dice el informe y el batallón que se está excavando? Según este informe, ahí hubo 3 mujeres sepultadas. Elena Quinteros, lo que llama un poco la atención, porque el operativo terrible de secuestro y demás de Elena Quinteros estuvo acaso en manos de la Armada. Trócoli y la Cebolla fueron responsabilizados de ese hecho. Amelia Sanjurjo Casal, una menos conocida, militante del Partido Comunista, que además que estaba embarazada, y María Claudia García Irureta de Hellman. Los cuerpos de las 2 primeras, según el informe, fueron exhumados e incinerados. El cuerpo de María Claudia, según el mismo informe, no. Hay quienes especulan que en ese lugar, también en ese lugar tan amplio, podrían estar cuerpos, o los cuerpos, incluso en una tumba común, de los
uruguayos y uruguayas que fueron traídos de Argentina en el famoso segundo vuelo, en otro lugar de ahí, pero sobre eso no hay mayor información. Estos son los hechos. Cualquiera de esas informaciones, como yo decía, pueden ser correctas como una parte de las informaciones, incluso de la Fuerza Aérea. El primer desaparecido se encontró en un terreno de la Fuerza Aérea, ¿se acuerdan? Sí, fue gracias a uno de esos informes. Por supuesto que hay que tener mucha cautela, hay cosas que pueden ser irreales y habrá que esperar, obviamente, el avance de las pericias de los expertos, en particular el ADN. Este hecho, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa un par de temas. Las discusiones acerca del Plan Zanahoria. López Mas dice que existió. Autoridades del gobierno pasado que estuvieron muy adentro del tema dicen que existió, que quedaron los restos inequívocos de lugares donde se excavó para sacar los cuerpos. El caso de María Claudia es particular, todos son lamentables, pero este particularmente deplorable además, porque fue secuestrada, una chica joven, se le robó a la hija, que estuvo muchos años desaparecida, y se la ejecutó. Es decir, algo terrible, con un hecho muy cobarde. Ahora, ¿qué pasa? La última, una reflexión. Es decir, la aparición de estos miles de archivos que han aparecido en los últimos días, que han sorprendido a todo el mundo, también empiezan a generar una cierta interrogante. Sobre algo que yo pensé que no, pero ¿habrá archivos sobre los desaparecidos? ¿Y por qué me lo pregunto? Porque por lo menos había alguien que sabía que en ese radio de 50 o 100 metros en torno a donde buscaron, había una persona enterrada. Todavía no sabemos quién es, pero había alguien que lo sabía, así como sabían de la Fuerza Aérea y algunos otros datos que ayudaron a encontrar los pocos desaparecidos que han habido. Yo me pregunto si quienes sabían eso, todos tenían la memoria del lugar exacto, o más o menos exacto, o realmente en algún momento alguien, aunque sea a título personal, hizo alguna lista sobre todo aquello. Esta es una de las tantas interrogantes que se plantea a partir de estos dos hechos: el hallazgo de esta tumba clandestina, el hecho de que es una mujer, y el cruzamiento además con la aparición de todos estos archivos, que son muchos más de los que se conocían en el archivo Berruti. Hay mucha más información todavía que está por allí y esperar que en algún momento aparezca. Claro, son muchos menos de los que seguramente estén. Por lo menos unos cuantos miles menos, supongo, no sé. Alfonso, faltan rollos, claramente, sí, los primeros. Que me quedó una duda de tu explicación, que te estaba siguiendo muy de cerca. 40 mujeres desaparecidas en total se está hablando, sí. El dato lo dio hoy familiares. Esos informes militares hablan de 3 mujeres y hablan del batallón 14. Los 3, de todos, es un detalle de que hace el ejército, que estuve repasando hoy otra vez, y en todas las personas supuestamente ejecutadas o muertas en torturas y enterradas en el batallón 14 hay solo 3 mujeres. O sea, lo dicen explícitamente, con nombre y apellido, y qué pasó con cada una de ellas, supuestamente. Recuerdo, está el caso de Julio Castro, que era inexacto. Perfecto, gracias, Alfonso.